Doctor Alberto Schlesinger, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo andan? Bueno, pues que hace rato echando de menos la presencia suya en la hora de la verdad, que tantas veces nos advirtió de las tragedias económicas de Venezuela. Ahora estamos asistiendo a un espectáculo que le rogamos nos lo explique. Y es que Maduro acaba de decretar otro aumentico del salario mínimo del 50% anual. Y de la cesta, ¿cómo se llama? Una cesta, no sé qué Ticket. diablos. Cesta ticket. Ah, La cesta cesta ticket. ticket. Hágame el favor, donde le dan a cada venezolano algo para que no se muera de hambre. Entonces, que eso no pasa sino en la revolución, claro, en el único sitio donde el gobierno tiene que repartir cestas de comida para que no se le muera de hambre la gente es en Venezuela. Explíquenos qué es lo que está pasando y de qué tamaño es esa hiperinflación en Venezuela y cuánto tiempo más aguanta esto, cuándo entra Venezuela en default, en fin, usted sabrá qué decirnos. A ver, el telón de fondo es muy simple, aunque es supremamente grave. Pues ustedes todos sabemos la caída de la producción en Venezuela. La producción en Venezuela viene cayendo a unos ritmos alarmantes, la desindustrialización, la caída del agro, etcétera, lo cual hace que no haya oferta de bienes. Por otro lado, la capacidad de compra externa de Venezuela también viene disminuyendo al ritmo de la caída de sus ingresos petroleros. Eso pues obviamente ha llevado a la necesidad el gobierno inyectarle recursos de moneda inorgánica permanentemente a la economía para que la gente tenga algo en el bolsillo y obviamente, como ustedes bien lo saben, en la medida en que la demanda aumenta por razón de esos nuevos ingresos que se colocan en el bolsillo de los venezolanos a través de los aumentos de los salarios mínimos y de las prebendas que se les dan, pues obviamente si no hay una oferta de bienes que responda ante esa mayor demanda, pues lo que se produce es una caída del poder adquisitivo del venezolano y por lo tanto del aumento de la inflación. Le voy a dar estos datos con relación a lo que usted menciona. Realmente el salario mínimo en Venezuela, hay un salario mínimo que podríamos denominar monetario y hay un salario mínimo representado en un bono que se les entrega para que teóricamente puedan adquirir alimentos si es que hay alimentos que se puedan adquirir. Pues óigame estas cifras, doctor Fernando. Vámonos solamente hasta el 2015. En el 2015 hubo 4 aumentos del salario mínimo monetario con un porcentaje del 97%. O sea, el mínimo en un año se aumentó el 97% en el 2015. En el 2016 el mínimo monetario se aumentó en un 180%, con 4 aumentos también en el año. Y en este año, que solamente han hecho 3 aumentos, queda seguramente el cuarto aumento que harán en el segundo semestre, el aumento del salario mínimo va en el 260%. Si nosotros miramos por el lado de la famosa cesta ticket, pues pasa exactamente lo mismo. En el 2015 la cesta ticket aumentó en su valor en 222%, en el 2016 aumentaron esa cesta ticket en el 844% y en el 2017 en el 140%. Eso significa que al estar creciendo la liquidez monetaria a un ritmo del 300% anual, pues obviamente el desbarajuste monetario es total. Y si eso nosotros lo convertimos con otro factor que es muy importante tener en cuenta, que es cómo se está comportando la tasa de cambio, pues le voy a dar estos datos para que vea la situación económica de Venezuela en donde se encuentra. En el año 2000, el salario mínimo monetario, o sea, cuando arrancó Chávez, convertido a los dólares a la tasa de cambio de ese momento y al salario mínimo representaba un valor de 225, 230 dólares. En el año 2017, el salario mínimo mensual está en 12 dólares. Esa es la caída dentro del régimen de Chávez. Un salario mínimo que era de 225 dólares en el año 2000, en el 2017 es de 12 dólares con 50, o sea, prácticamente 13 dólares. Si eso lo llevamos al salario mínimo diario de lo que realmente está recibiendo un venezolano diariamente en términos de dólares, pues estamos viendo que el salario monetario, sin incluir el bono que se da por alimentos, es diariamente se le están dando 40 centavos de dólar a cada venezolano por salario mínimo. La canasta alimentaria venezolana, que no incluye lo que se denominan bienes de aseo, sino básicamente lo que es alimentos, o sea, la canasta alimentaria para 5 personas en Venezuela, al mes de mayo, es muy posible que con la velocidad con que están cambiando los precios este dato, pues obviamente al mes de julio haya aumentado, pero el único que tengo en este momento es el mes de mayo de esa canasta. Se requerían para adquirir la canasta mínima sin bienes de aseo, como lo mencionaba, la bobadita de 10 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica alimentaria.
Esa es la situación desde el punto de vista de los salarios mínimos y el manejo que se está dando, lo cual simple y llanamente es reflejo de que lo único que hace el Banco Central es emitir moneda sin ningún respaldo, inyectan esa moneda, los precios suben, se pierde capacidad adquisitiva y vuelven y generan otra emisión de moneda, y por eso en el año normalmente están haciendo aumentos normalmente lo están haciendo en cuatro etapas, pero ya estamos hablando de que este año con 3 aumentos que se han hecho del salario mínimo ya vamos en el 260%. Ese es uno de los elementos que obviamente es resultado de la situación caótica económica venezolana y también es el gran combustible que está alimentando pues el crecimiento de la inflación en Venezuela, que ya en este momento ya ni siquiera hay predicciones de a qué nivel llegará, porque cambian tan rápido los precios que solamente se puede saber, yo diría que en el mes de noviembre más o menos se podrá saber cuál va a ser el crecimiento de la inflación de este año por la velocidad que está adquiriendo el cambio de precios. Eso le puedo comentar sobre la pregunta que usted me hacía. Bueno, y yo le hago entonces otra. ¿Cuál es la situación externa de Venezuela? Porque oímos, usted nos lo confirmará, que PDVSA está colocando bonos en el mercado como al 40% de su valor. Doctor Fernando, no sea optimista. Bueno, no sea optimista. Perdóneme, pues, no sea optimista. Corríjame, pero no me regañe. No lo estoy regañando, le estoy diciendo que no sea optimista, solamente. A ver, diga. Mire, ¿por debajo del 40%? Mire, le voy a contar esto. Normalmente, Venezuela, digamos, cuando digo normalmente, es decir, la deuda tanto del gobierno y de PDVSA, la deuda financiera de mercado, o sea, la que se obtiene, aquí no estamos hablando de deuda comercial, ni estamos hablando de créditos directos, sino la que se obtiene mediante la colocación de bonos, se calcula que en este momento es del orden de los 60.000 millones de dólares. Venezuela, que viene colocando los bonos emitidos por PDVSA, que es realmente la única entidad que algún respaldo tiene o alguna credibilidad tiene a nivel internacional, porque por medio están pues las exportaciones de petróleo y la estructura que tiene por fuera en Europa y en los Estados Unidos, etcétera, que son de alguna manera garantías para quienes prestan la plata, viene colocando los bonos, los viene vendiendo al 36%, o sea, con un descuento equivalente del 64%. El último negocio que acaban de hacer, que escandalizó a todo el mundo, lo hicieron con Rusia. Porque Rusia, la empresa Rosneft, tiene una deuda aproximada, ellos tienen una deuda aproximada con esta empresa, con la empresa Rosneft, que es una empresa petrolera rusa, una empresa que está una deuda del orden de los 2.800 millones de dólares, de los cuales 950 millones de dólares están ya en default y no los han cubierto. De hecho, esa información sale de los informes de la Contraloría rusa, porque cuando uno tiene un default a un país como Rusia de 255 millones de dólares, pues eso está afectando las finanzas oficiales rusas y las finanzas obviamente de Rosneft. Pues en vista de esto, los señores de PDVSA tomaron la decisión de vender en el mercado unos bonos con un valor nominal de 2.800 millones de dólares que estaban en poder del Banco Central, recibidos como garantía de PDVSA, porque lo que ellos hacen es imprimir moneda, entregarle moneda a PDVSA y PDVSA les entrega en garantía bonos. Y había unos bonos que estaban en poder del Banco Central por 2.800 millones de dólares y los vendieron con un descuento del 69%, los vendieron al 31%. Entonces por eso le digo que está un poco optimista con relación a las cifras. No, merezco el regaño, lo merezco. No es regaño. Pero no, pues Doctor Schlesinger, perdóneme, pero risas aparte, ahora se me troca la risa en angustia. ¿Esto cómo puede durar? Venezuela como tal todavía no está en default. Usted mencionó una obligación con los rusos en default, pero ¿cuándo entra Venezuela definitivamente en default? Ahí le puedo comentar con las cifras y lo que se conoce. Básicamente las reservas venezolanas se calculan en unos 10.000 millones de dólares, ya está metido todo. Ahí está metido algo de liquidez, obviamente el oro, que lo tienen la mayor parte está en Venezuela o no se sabe dónde está, y obviamente pues los otros elementos, los derechos especiales de giro y los depósitos que tienen en el sistema andino de reservas, etcétera. Todas esas denominaciones en dólares suman 10.000 millones de dólares. Decíamos al principio que solamente deuda externa financiera de mercado son 60.000 millones de dólares. Este año las necesidades de
pago y de amortización de deuda externa por estos conceptos se calculaba que estaban alrededor de unos 8.000 millones de dólares. El año entrante tienen que pagar 8.500 millones de dólares y en el 2018 7.900 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es decir, lo que estamos viendo es que ya los vencimientos lo que están es copando la capacidad de pago de Venezuela, y cuando Venezuela tiene que salir a vender bonos, perdiéndoles el 69%, más los otros que les estaba perdiendo un poco menos, pero estaba vendiendo al 36%, o sea que le estaba vendiendo el 64%, pues obviamente está raspando la olla. Pero aquí hay un elemento que vale la pena tener en cuenta, y es que lo que se dice es que el esfuerzo que se está haciendo no es solamente por mantener la credibilidad financiera, porque es que la credibilidad en el exterior, todo el mundo conoce la situación de Venezuela y sabe que cada dólar que se paga por deuda es cada dólar que se deja de utilizar para importar alimentos, porque es que Venezuela depende de las importaciones. Entonces muchos han dicho internamente, bueno, sin ser en la posición, siéntense, renegocien, vean a ver qué pueden hacer, pero estos dólares no los sigan pagando. Pero es que resulta que buena parte, según se dice, de quienes detentan esos bonos y están necesitando que se paguen son los mismos funcionarios del régimen venezolano. Entonces de ahí viene la presión de que hay que pagar, porque obviamente entrar en default, o decir no pagar, no solamente se afectan los intereses pues de los acreedores normales, comerciales exteriores, del exterior o financieros del exterior, sino que se afectan los intereses de muchos de los jerarcas del régimen que tienen en su poder bonos venezolanos. ¿Cuál es la solución? Pues la solución en este momento se llegó a un punto de no solución. Se calcula que para que Venezuela pudiera nivelar su situación monetaria basada en su dependencia del sector externo, estaría requiriendo Venezuela aproximadamente unos precios por el barril, unos precios internacionales del barril petróleo que fluctúan alrededor de $70 por barril. Por debajo de eso le va a generar un déficit enorme. ¿En cuánto está en este momento la canasta venezolana petrolera? O sea, todos los petróleos que exporta Venezuela. Está por debajo de los $40, está en 39,95. Pero hay otro factor. Sobre la situación petrolera venezolana no está pesando solamente la caída de los precios internacionales. En este momento hay una caída de producción por falta de mantenimiento y por toda otra serie de factores de alrededor de 200.000 barriles diarios. Eso significa al valor del barril venezolano, de la cesta venezolana, que diariamente están dejando de recibir 8 millones de dólares por concepto, no solamente por concepto de la caída de producción, no solamente de la caída de los precios. O sea, que pensar que Venezuela se va a nivelar basada en los precios del petróleo, que es su única fuente de ingresos de divisas, que el mercado petrolero suban los precios internacionales al orden entre 75 y 80 dólares que se requeriría para asumir también los menores ingresos por la falta de la caída de la producción, pues es absolutamente imposible. Y esa es la realidad de lo que está sucediendo. Si miramos el comportamiento de la tasa de cambio de la devaluación del bolívar, pues ni hablar. Para darle estos datos, como usted sabe, aproximadamente en el mes de mayo de este año se creó otra vez con la entelequia del Banco Central venezolano, se creó una nueva tasa de mercado que según ellos era la que iba a combatir el paralelo y que ahí se iban a colocar dólares y que ahí se iba a llegar a una tasa verdadera de cambio. La verdad es que uno puede crear todos los mecanismos que quiera, pero si no tiene los dólares con los cuales alimentar esos mecanismos no van a funcionar. Pues crearon esa nueva tasa de cambio el 31 de mayo con una tasa aproximadamente de 2.010 bolívares por dólar. Pues en julio 4, o sea, el día de ayer, esa tasa de cambio ya estaba en 2.640 bolívares por dólar, o sea que en prácticamente un mes y unos días se devaluó esa tasa de cambio en un 31%. Y si miramos nosotros el mercado paralelo, que el 10 de marzo, tomé esa fecha para no tomar el 1 de enero, el 10 de marzo de este año, comparado con el 3 de julio de este año, la devaluación del paralelo ha sido del 542%, pasó de 1.200 bolívares a 7.700 bolívares, o sea que es prácticamente imposible dentro de esas condiciones nivelar o normalizar algo. Ya entraron en una espiral que se retroalimenta, como usted bien lo dice, vamos, cualquiera que sea la forma de medir una hiperinflación, vamos hacia una hiperinflación y no tienen absolutamente ninguna capacidad de controlar su situación externa. Y ya en Estados Unidos se están pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que por qué no toma cartas en el asunto a través de un mecanismo muy sencillo y es restringir las importaciones de petróleo de Venezuela. Eso sí sería, como se dice en términos